Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Pónganse de pie y den una alabanza a Dios ahí antes de comenzar. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él ha sido bueno? Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Aleluya. La gloria y honra a su nombre. Aleluya. Al que merece la gloria, al que merece la honra, al que merece la alabanza. Aleluya. A Él nosotros levantamos nuestras manos en adoración y en alabanza. A Él levantamos nuestras manos sabiendo y entendiendo que la bendición, aleluya, y el poder vienen de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que en esta hora nos sentimos contentos y gozosos de estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio para nosotros, aleluya, estar en este lugar, aleluya, con un compañero de milicia y amigo, también puedo decirlo así, amado, el cual nos complace, gloria al nombre del Señor, estar con ustedes compartiendo la palabra y el privilegio de estar en este lugar. Así que, aleluya, un pastor que amamos y al cual oramos, ¿verdad?, continuamente para que el Señor lo siga bendiciendo y para que el Señor lo siga usando, aleluya, donde quiera que Dios, ¿verdad?, lo tenga para, ¿verdad?, para trabajar para Él y a la vez a su iglesia para que siga recibiendo. Así que, aleluya, yo quiero que vaya conmigo, aleluya, a la palabra del Señor. Vaya conmigo a la Biblia, aleluya, y vaya buscando Isaías capítulo número 55. Isaías capítulo número 55. Mientras usted busca la Biblia, quiero aprovechar para saludar de parte de la iglesia pentecostal. Yo soy el Avivamiento en Coamo, Puerto Rico, aleluya. Nos honra pastorear ya 11 años en ese lugar pastoreando. Reciban saludos también de parte de mi amada esposa Jacqueline Torres y J.P. López, ¿verdad?, que no se encuentran conmigo porque están en unos menesteres de la iglesia en este día. Y también reciban saludos de parte de toda la iglesia y la junta administrativa. Me acompaña, gloria al nombre del Señor, el hermano William, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendiga, William, una de nuestras ovejitas que siempre está pendiente de dónde va a estar el pastor para irse con él, gloria al nombre de Jesucristo. Y hoy pues nos lo traímos para acá con nosotros, un hombre que trabaja activamente en la obra, gloria al nombre del Señor, un hombre que ama el evangelismo, ama la vida, ama las almas y siempre está, aleluya, preocupándose por salir a la calle y llevar el mensaje del evangelio. Así que, aleluya, hoy me acompaña nuestro hermano William, así que nos sentimos contentos y privilegiados de que él nos acompañe en este día. Así que vamos a estar en Isaías capítulo 55 y yo voy a considerar dos versículos, versículo 8 y el versículo número 9, aleluya, para así traer lo que así el Señor nos ha dado en esta hora. Así que Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, cuando lo tengan me da un fuerte amén. Amén. La palabra se lee así en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oramos. Padre de gloria y Dios poderoso, te adoramos a ti, Señor amado, te exaltamos y te glorificamos, Señor eterno, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor amado, porque tu palabra nos dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor amado, aleluya, para tratar con nosotros, para trabajar en nosotros, para esforzarnos, para alentarnos, Señor amado. Por eso en esta hora te damos a ti la gloria y te pedimos que mientras predicamos tu palabra, seas tú, Señor amado, haciendo la obra en nosotros, Señor eterno. Obra de manera especial. Si hay alguno que está enfermo en medio nuestro, sánale, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor eterno, por el poder de tu Espíritu
Santo, te pedimos que lo sane. Si alguno está triste, quebrantado, Señor amado, desanimado, Señor amado, dale la fuerza para continuar adelante, Señor amado, peleando la buena batalla de la fe. Te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que nos ayude, Señor amado, a predicar tu palabra, Señor amado, y a ti te daremos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, amado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema, aleluya, camina aunque no entiendas a Dios. Dígale que está a tu lado. Camina aunque no entiendas a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Camina aunque no entiendas a Dios. Mira, amado, los seres humanos tendemos la mayor parte del tiempo a crear estructuras, a crear protocolos, a crear sistemas, amados, que nos den la seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y saben una cosa, amados, nosotros nos acostumbramos a que las cosas sucedan de una manera específica y que suceda de la manera en que la planificamos, porque, amado, porque creemos que Dios debe obrar conforme a lo establecido o lo planificado. En muchas palabras, en verdad pocas palabras, muchas veces nosotros metemos a Dios en nuestra lógica humana para nosotros decir que entendemos a Dios. Y sabe una cosa, amado, la mayor parte de las veces que Dios obra, nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque los caminos y los pensamientos de Dios siempre han de ser más grandes que los pensamientos nuestros. Dios, ¿por qué, amado? Primeramente tengo que decir porque Dios es soberano. Porque Dios no está limitado a nuestra forma de pensar. Dios no se limita a los métodos. Sí, amado, yo quiero que usted entienda algo. Los métodos son buenos para nosotros estructurarnos y organizarnos. Pero Dios, amado, no se acomoda a nuestros métodos y, aleluya, mucho menos a nuestros esquemas. Yo quiero que usted entienda, amado, en esta mañana, que usted y yo le servimos a un Dios que está acostumbrado a romper los esquemas del hombre. Dios está acostumbrado a romper los protocolos del hombre. Dios está acostumbrado a romper el sistema del hombre para que el hombre entienda que Él es Dios y que está sobre todas las cosas de la tierra. Yo y usted y yo tenemos, amado, un Dios que rompe todos los esquemas. ¿Pero qué es eso de esquema? Mira, amado, un esquema es una forma preestablecida que nosotros utilizamos para hacer las cosas. Cuando hablamos de un esquema, es un conjunto de reglas, por decirlo así, de una manera sistemática. Es una idea, es una estructura que nosotros seguimos, aleluya, por causa de lo que hemos aprendido. Cuando nosotros aprendemos a hacer algo, lo hacemos así porque, amados, porque así nos lo enseñaron. Lo que nosotros conocemos o lo establecemos como una costumbre, ya nosotros decimos que es un esquema nuestro de hombre. Y yo quiero que usted entienda algo, amado, los esquemas no son malos. Los esquemas que nosotros programamos no son malos. ¿Por qué? Porque son simplemente un sistema de cómo nosotros debemos operar, un sistema de cómo nosotros debemos caminar. Los esquemas, amados, o los protocolos nos ayudan a nosotros a organizarnos, a tener ese orden que nosotros necesitamos, a tener una estructura. Pero yo quiero que usted entienda algo. Cuando se trata de que Dios quiere obrar en nuestra vida, los protocolos, los esquemas o las maneras de nosotros pensar que Dios obra pueden ser peligrosos. Porque, amado, porque pueden limitar a Dios para hacer lo que Dios quiere. Pueden limitar a Dios para glorificarse como Él quiere. Y a veces, amado, nosotros seguimos unos protocolos, unos esquemas sin cuestionarlos. Nosotros, amados, seguimos esquemas solo porque así lo hemos hecho siempre.
Usted no se ha puesto a pensar cuando le dicen, ¿y por qué tú lo haces así? Ah, porque me lo enseñaron. ¿Y por qué tú obras de esta manera? Porque así lo hemos hecho siempre. Y siempre nos ha funcionado. ¿Cuál es el problema, amado? El problema está cuando nuestros esquemas nos impiden ver las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Mira, el problema está cuando los esquemas o los protocolos nos impiden, aleluya, ver la gloria de Dios manifestada en medio nuestro. Nos impide ver de la manera en que Dios quiere obrar, nos impide ver de la manera en que Dios se puede glorificar, amado. Y es importante que Dios no está limitado a nuestra manera de hacer las cosas, aleluya. Mira, amado, cuando yo le digo esto a las personas, la gente se cree que lo estamos regañando. No, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos dándole a Dios su posición. Dios no está limitado a lo que yo quiero que Él haga. Dios no está limitado a lo que yo pienso que Él puede hacer. Dios no está limitado, aleluya, a como el hombre lo ha programado. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo excelso. Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Y amado, Dios es soberano y no está limitado. Y la Biblia, amado, está llena, está completa, llena de ejemplos donde Dios rompe los esquemas establecidos por el hombre y siempre lo hizo para manifestar su gloria. Dios puede usar lo que nosotros jamás usaríamos. Dios puede hacer lo que nosotros jamás haríamos para cumplir un propósito. Y a veces, amado, cuando Dios actúa de una manera diferente a la que nosotros estamos esperando, ¿tú sabes lo que hace el hombre? Comienza a rechazarlo. ¿Tú sabes lo que hace el hombre? Aleluya. Comienza a echarlo para un lado porque no lo conocemos de esa forma. Si nosotros miramos, amado, el pueblo de Israel, ¿por qué rechazó a Jesús? El pueblo de Israel rechazó a Jesús porque no esperaba que fuese alguien humilde, que fuese alguien sencillo. Ellos estaban esperando algo conforme al protocolo que ellos tenían. Ellos querían un guerrero, ellos querían un libertador, ellos querían alguien que peleara por ellos, ellos querían alguien que derrocara el sistema, el gobierno. Pero ¿sabes una cosa? Dios es soberano, que no le envió un guerrero, le envió a su hijo. No lo envió a pelear, lo envió a entregarse. Y muchas veces, amados, nosotros no podemos entender cómo Dios rompe esos esquemas, aleluya, de lo que el hombre está esperando para que nosotros entendamos que Dios es Dios. Y mira, amado, me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque a través de toda la Biblia, si usted me permite, ¿puedo quitar esto? Gracias. Aleluya. Puede adorar a Dios. Muchas veces, amados, nosotros cuando leemos la Biblia, muchas veces la leemos simplemente porque hay una historia de la Biblia. No, yo quiero que usted lea la Biblia entendiendo que Dios es Dios y sigue siendo soberano. ¿En qué sentido, amado? Que cuando nosotros vemos desde el principio como Dios lo hace, si yo me transporto al libro de Éxodo, cuando el pueblo fue libertado de Egipto, ¿qué sucedió? Dios libertó al pueblo, aleluya, rompiendo los esquemas humanos. Lo primero que hizo Dios cuando el pueblo sale de Israel, lo lleva, aleluya, directamente frente al Mar Rojo. Lo lleva directamente frente a un lugar donde ningún estratega guerrero llevaría a un ejército, porque sabía que hacia donde estaba caminando, si el enemigo venía detrás, se iban a ver aprisionados. Y sabe una cosa, amado, lo primero que hizo aleluya, Dios, es decirle, yo no lo voy a llevar por el camino más corto para donde usted quiere ir. Lo voy a llevar por el camino más largo, pero lo voy a detener en un lugar para que ustedes vean quién soy yo y cómo yo obro en medio del pueblo. Y dice que en un momento, cuando estaban frente al mar, ¿qué sucede? Faraón viene con todos sus carros, con todo su ejército, con todas las personas. ¿Y qué hace, amado? ¿Qué hace? Está allí y el pueblo comienza a desesperarse. ¿Para qué nos sacaste aquí? Vinimos a morir al desierto. ¿Para qué nos sacaste a este lugar? Viniste aquí, nos traíste aquí para que muramos en la mano de Faraón. ¿No era mejor quedarnos
nosotros en Egipto? ¿No era nosotros mejor morir allí siendo esclavos? Y sabe una cosa, amado, dice que Moisés extendió su mano sobre el mar y comenzó a decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le dijo: usa tu vara, usa tu vara, entiende lo que yo te he dado, para que tú veas cómo yo comienzo a glorificarme, aleluya, de una manera que tú no conoces. Para que tú veas cómo yo comienzo a romper los protocolos, aleluya, humanos y los esquemas humanos para glorificarme. Y dice: usa lo que tienes en tu mano. Y dice que Moisés comenzó a orar, extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Cuánto un ejército había visto que Dios había dividido el mar? ¿Cuánto, aleluya, había visto un ejército, un pueblo, una humanidad que, aleluya, un mar quedase dividido? Y no tan solamente eso, que un pueblo comenzara a caminar por el medio del mar, y no tan solamente que caminaran por el medio del mar, sino que cuando pasó la última persona, dice que el mar volvió nuevamente, aleluya, a como estaba anteriormente, y destruyó un ejército completo. ¿Tú sabes qué hizo Dios? Dios comenzó a romper los esquemas en la mente de aquel pueblo, para que entendieran que el pueblo no caminaba solo, y que ellos no peleaban con espada ni peleaban con ejército, sino que el que pelea con él, por ellos, es el Espíritu Santo de Dios. El que pelea por ellos, aleluya, es el Dios de los cielos. Mira, amado, ¿para qué Dios hace esto? Para que, aleluya, nuestra lógica se rompa y nosotros no encerremos a Dios dentro de la lógica. Pero no se crea que eso es tan fácil. No se crea que eso es solamente por ver un milagro, ya mi mente cambió. No, amado, nuestra naturaleza siempre está inclinada a que yo creo solamente lo que puedo ver. Yo creo, mira, amado, ¿qué es lo que dice por ahí el refrán? Ver para creer. Ver para creer. Pero ¿saben lo que nos dice el Señor hoy? Camina, aunque no veas. Camina, aunque no entiendas. Camina, aunque no sepas cómo Dios lo va a hacer. Por eso, amado, tenemos que entender que a veces nosotros esperamos que Dios nos ayude de cierta manera. ¿Cuánto tiempo tú llevas orando? Dios, yo necesito que obres en esta o en esta parte de mi vida o en aquella parte de mi vida. Y ¿sabes qué? No vemos a Dios por ningún lado obrando. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque ya hemos establecido y queremos que Dios obre de una manera determinada. Que Dios lo haga como yo lo estoy orando. Que Dios lo haga como yo le estoy pidiendo. Que Dios, aleluya, me muestre como, aleluya, lo va a hacer. No, mira, a Dios muchas veces no hay que entenderlo. A Dios no hay que entenderlo. A Dios simplemente hay que decirle: Señor, obra como tú quieras obrar, hazlo como tú quieras hacerlo. Yo quiero que tú entiendas, amado, que Dios no se limita a una sola forma de orar. Muchas veces, pastor, nosotros vemos que Dios obró de una manera y comenzamos a orar para que Dios siga obrando de esa misma manera. No, y mira, escúcheme bien, yo lo he hecho, lo veo así. Usted se acuerda de aquel día que Dios obró de esta manera, vamos a orar para que Dios lo haga otra vez. Vamos a seguir orando para que Dios lo vuelva a hacer. Y sabe una cosa, yo a veces digo, Dios no es un disco rayado. Dios, alguien puede adorar a Dios. Dios no es un disco rayado, no. Dios no. Dios, la manera de obrar, mire, amado, no es una sola manera como ya lo hizo. Dios lo hizo hoy de una manera, pero mañana puede hacerlo de otra. Hoy Dios te sorprendió de una manera, pero mañana Dios te va a sorprender de otra. O sea, que tenemos que entender que Dios no siempre obra de la misma manera. Por eso nosotros vemos un pueblo de Israel que estaba tan acostumbrado a meter a Dios dentro de una cajita, de como Dios tenía que obrar. Cuando yo miro en Primera de Samuel, aquel día que se levantó aquel gigante que estaba amedrentando un pueblo entero, ¿tú sabes cuál era el esquema? Vamos a escoger al mejor hombre, que ese mejor hombre vaya y pelee con ese gigante. Vamos a escoger ese hombre que esté bien preparado, que sepa pelear
sea un guerrero que tenga valentía y vamos a ponerlo ahí a pelear con ese gigante. Pero tú sabes qué, no aparecía porque Dios no estaba buscando uno que se pareciera a todo. Dios estaba buscando uno que se atreviera a romper los esquemas. Por eso es que cuando buscaron a aquel muchacho que dijo, ¿y dónde está ese gran turón? Que yo le voy a meter mano, que yo voy a pelear, que yo lo voy a matar, porque no se ha levantado en contra de cualquier cosa. Él se levantó en contra de Jehová de los ejércitos. Por eso yo sé que venceré. ¿Y qué hicieron con David? Vente acá, este muchacho va a ir. Pues que Dios te bendiga, pero ponte mi armadura. Él no sabe. No, porque el que va a pelear, ¿sabes por qué tiene que ponerte la armadura esa? No, porque ese muchacho fue un muchacho y él es un guerrero de toda su vida. Él tiene experiencia y él sabe cómo se pelea. Y sabe una cosa, intentaron convencer a David de que se pusiera una armadura para que siguiera los protocolos, para que siguiera los esquemas de hombre, porque la batalla iba a ser en aquel lugar donde iban a ver espadas, donde iban a ver escudos, donde iba a ver todo lo que un guerrero tenía. ¿Sabe qué? Eso es un protocolo. Un ejército en un lado, el otro ejército en el otro. Aquí nadie se mete, solamente los mejores guerreros. Ese era el esquema del hombre. Pero que cuando le ponen aquello encima a David, dijo, yo no puedo con los esquemas, yo no puedo con estos protocolos del hombre, yo no sé pelear con esto. Esto ¿sabe qué me hace? Me quita la inmovilidad, le quita a Dios, aleluya. ¿Sabe qué le quita a Dios? La posibilidad de obrar como Él quiere obrar, me quita la posibilidad de caminar como Dios quiere que yo camine, que Dios me mueva como Dios quiere que me mueva. Pero como yo no he probado esto y yo he probado otra cosa que tú no has probado, vengo ahora que voy para arriba. Y allí David cogió un palo, cogió 5 piedras y tomó su onda. Y dice que se paró delante del gigante y dijo, ¿pero a qué tú viniste aquí? ¿Tú viniste a pelear o tú viniste a matar pesos aquí? ¿Seré un perro yo para que vengas con palos y con piedras? ¿Seré yo? ¿Y sabe una cosa mala? Esto me deja entender a mí que David era un hombre, aleluya, que sabía que le servía a un Dios que rompe los esquemas. A mí me deja saber esta lectura que David era un hombre que caminaba aunque no entendiera lo que Dios estaba haciendo. Aleluya. ¿Sabes por qué yo digo esto, amado? Porque yo quiero que tú entiendas, amado, que David confió tanto y tanto, aleluya, en su Dios, que dijo, no me importa, quítame esto, yo no sé pelear con esto, yo sé pelear a la manera de Dios. ¿Por qué, amado? Porque el procedimiento lógico era que David usara la armadura del rey, porque eso le daría protección. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Lo que el hombre entiende como protección, muchas veces David dijo, no, esto es un impedimento, esto no es protección, esto, aleluya, es un impedimento para yo poder pelear. Pero Dios no necesitaba una armadura para darle la victoria. ¿Tú sabes qué hizo Dios? Rompió los esquemas, porque le dijo, tú vienes contra mí, aleluya, con espada, con lanza y con jabalina, pero aleluya, hoy Dios rompe los protocolos y yo vengo a ti, aleluya, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti, aleluya, haciendo lo que Dios quiera. Amado, Dios no se limita. Y si Dios no se limita, yo no quiero que tú te limites pensando que Dios puede obrar de una sola manera específica. Él puede usar lo que menos tú te imaginas para glorificarse en la iglesia, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en el ministerio. Dios puede usar lo que menos nosotros esperamos para que nos salve. Y cuando yo digo esto, amado, hay algo que retumba en mi mente y en mi corazón. Dios puede usar lo que el mundo considera inoperante, no funcional, pero también puede usar lo que la iglesia cree que no sirve. ¿Sabe por qué? Cuando
yo te digo Egipto, ¿qué es Egipto para la iglesia? Mundo, Satanás. Pero entonces, ¿por qué Dios tuvo que utilizar a Egipto para preservar a Moisés? ¿Por qué? ¡Aleluya! ¿Por qué Dios, amado, cuando se levantó, aleluya, cuando se levantó Herodes, por qué Dios usó Egipto para preservar a Jesús? Entonces muchas veces, aleluya, no lo vemos lógico lo que está sucediendo, y no te estoy diciendo que tenemos que marchar atrás. Es que muchas veces hay cosas que nosotros vemos, aleluya, y pensamos que son, eso es del diablo, eso es del enemigo, eso no puede ser cierto, esto no puede ser lógico. Es que Dios no usa la lógica. Dios, aleluya, tiene derecho de usar cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier hermano, aleluya, con tal de que se cumpla el propósito de Él. ¿Acaso la Biblia no dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar, aleluya, al hombre? Para hacer, aleluya, de lo que no era, para hacer algo, de lo que no servía, para hacer algo. Entonces Dios puede usar lo que menos nosotros esperamos. Dios puede usar lo que creemos que el enemigo, aleluya, lo tiene en sus manos, o lo que es extraño para cumplir un propósito. Sí, Dios puede usar cualquier cosa. El problema es, lo voy a decir de esta manera con respeto, pero la iglesia, hablando general, la iglesia tiene a Dios en una cajita. La iglesia tiene a Dios en un molde y no lo deja salir. Y yo quiero que tú entiendas ahora algo, amado. ¿Quién podría imaginar que Egipto, siendo un símbolo de opresión, que Egipto, siendo un símbolo de mundo, sería lo que Dios utilizaría para preservar al libertador? Entonces Dios rompe nuestros esquemas. Dios rompe lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque es que Dios está acostumbrado a romper los esquemas que el hombre rechaza. Cuando yo miro en Mateo capítulo 12, versos 10 al 14, habla de un hombre que tenía la mano seca. Y aquí es donde nos volvemos religiosos. Sí, había un hombre que tenía la mano seca y le preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es posible, aleluya, que tú rompas el esquema, aunque Dios rompa el esquema de lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos decían que el sanar en el día de reposo era en contra de la ley, que era trabajo, que violaba, aleluya, su día de reposo, y le dijeron para acusarlo: ¿y tú estás dispuesto a sanar a un leproso el día de reposo? La contestación de Jesús no fue con palabras. La contestación de Jesús, aleluya, fue más bien con hechos. Lo que usó con palabras fue para confrontar a aquella gente y decirle: y si tu vaquita o tu cabrita o tu asno o cualquiera de ellos cae en un pozo, en una zanja, tú ese día no lo vas a sacar. Pero ¿sabe una cosa, amado? ¿Qué hizo Jesús? Jesús entiende, siendo 100% Dios y 100% hombre, que Él no se iba a limitar a los esquemas de hombre por leyes que ellos mismos habían escrito, por leyes que ellos mismos se habían autoimpuesto, por leyes para controlar quién hacía y quién no hacía. Y tú sabes lo que hizo, ¿no? Jesús le dijo: no, espérate un momento, esto no es como tú lo escribiste, esto es como lo dice el Padre Celestial de los cielos. ¿Cuánto más Dios puede, aleluya, hacer por alguien que ama, por un hijo, por alguien que necesita rescatar? Aleluya. Yo quiero que tú entiendas que Jesús sanó en el día de reposo y los fariseos se ofendieron. Se ofendieron porque rompió el protocolo, rompió los esquemas religiosos. Ellos no podían aceptar que Dios
conocían. Ellos no podían, aleluya, aceptar que Dios no se ajusta, aleluya, al pensamiento del hombre. Y no era pecado sanar en el día del reposo, pero para ellos no encajaba en su tradición. Y mire, escúchenme bien, a mí se me ha hecho difícil romper mi propia tradición. El día que yo no hago las cosas como lo hago acostumbradamente, me siento como que, ay, algo me falta hoy. Pero desde que yo puedo entender, gloria al nombre del Señor, que Dios no quiere cobrar todo el tiempo igual, yo he entendido que yo debo ponerme en las manos de Dios para que Dios obre conforme a Él quiere. Sí, amado, escúcheme bien, ¿por qué hay tanta gente frustrada dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente frustrada, aleluya, en ministerios, en un montón de lugares? Porque no están viendo a Dios obrar como obran en otros lugares, como obran aquellos que ellos pueden seguir como ejemplo. Pero yo quiero decirte que nuestros ejemplos no es para que nosotros hagamos lo mismo. Nuestros ejemplos son para que nosotros entendamos que Dios sigue obrando en nuestro tiempo, que Dios sigue rompiendo los esquemas en nuestro tiempo, que Dios puede, aleluya, como lo hace con ellos, también hacerlo con nosotros. Entonces la iglesia tiene que salir de ese molde, porque, amado, escúcheme bien, y esto me lo aplico yo. Nosotros andamos persiguiendo lo que todo el mundo persigue. No tenemos que perseguir lo que todo el mundo persigue. Aleluya, en cuestión a protocolos, a cómo hacerlo, a cómo movernos, a cómo, aleluya, vernos, a cómo proyectarnos. No, nosotros tenemos que perseguir, aleluya, que el que nos vea a nosotros, vea a Dios obrando de una manera diferente. Quizás en Coamo Dios obra de una manera, pero en Aybonito Dios quiere obrar de otra. Quizás, aleluya, en Aybonito obra de una manera, pero quizás, aleluya, en Santa Isabel obra de otra. Y nosotros tenemos que quitarnos de la mente que Dios va a obrar de la misma manera. Entonces, ¿sabes qué nos vamos a evitar? Una frustración. Nos vamos a evitar una desilusión. Nos vamos a evitar, gloria al nombre del Señor, que yo crea que Dios no está obrando. Mira, amado, cuántas cosas pasaron en la Biblia que muchos rechazaron porque no las conocían de una manera como Jesús las conocía. Y yo quiero decirle algo, hermano. Pedro tuvo un problema para aceptar que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo. Tenía un problema, porque los gentiles no fueron al aposento alto. Los discípulos no entendían que Jesús debía morir en una cruz. Los discípulos pensaban que Jesús tenía que hacer una revolución. Entonces, amado, Dios no cambia nunca su propósito, pero sí la manera en que cumple el propósito. Entonces tenemos que meternos eso en la mente. ¿Sabe por qué, amado? Porque Dios simplemente quiere que nosotros conozcamos la verdad y que esa verdad nos haga. ¿No lo escuché? Dios quiere que conozcamos la verdad y que esa verdad nos haga libre para entender, aleluya, que Dios va a seguir obrando, porque Dios sigue siendo Dios. Amado, ¿sabe qué? No le pongamos límites a Dios. Lo que hoy no entendemos, mañana puede ser la manera en que Dios, aleluya, esté obrando. Lo que nosotros no entendemos que está pasando con tu hijo, que está pasando con tu familia, que está, mire, amado, yo antes de venir para acá esta mañana me estaba preparando y recibí un mensaje. Y le digo a mi esposa, mira este mensaje. Y cuando yo comencé a ver ese mensaje, a leerlo, se confundió mi alma y mi espíritu. ¿Por qué? Porque estaba leyendo el mensaje, pastor, y cuando miré a ver quién me había enviado ese mensaje, no lo tenía registrado. No lo tenía registrado. Y ¿sabe una cosa, amado? Yo comencé a leer, lo leí, mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Porque me vio leyendo como. Yo le dije, tienes que leer este mensaje. Y una persona que me escribió, te escribo hoy porque me levanté y comencé a pensar en cómo yo te oprimí,
tal día, en tal lugar, a tal hora, sin saber que tú simplemente querías servirle a Dios. Yo sabía que tú tenías la razón. Yo sabía que tú habías hecho lo correcto. Pero ¿sabes qué me dijo? Pero hoy te pido perdón. ¿Sabes hace cuánto pasó eso? Eso fue como en el 2011. Y había sido un jefe mío del trabajo cuando yo trabajaba de policía en San Juan. Y esa persona hoy le sirve al Señor y me dijo, ¿sabes qué? Yo era tu verdugo. Me dijo en el mensaje, yo era como ese soldado romano que te llevaba a la cruz. ¿Y sabe una cosa, pastor? ¿Sabe qué le contesté? Dios estaba probando mi fe, pero también Dios se te estaba mostrando a ti de una manera que tú no lo entendías. Y por eso, aleluya, después de tantos años, hoy le sirve a Dios. Entonces, escúchame bien. Muchas veces Dios está rompiendo los protocolos en nuestra vida y tú piensas que te están oprimiendo porque sí, que tú piensas que están perdiendo la batalla porque sí, que se levantaron porque es el diablo. No, muchas veces Dios permite que se levanten en tu contra para usarte, aleluya, como un hijo de Dios, para que des testimonio de las cosas que Dios puede hacer en la vida de un hombre, porque Dios no obra como obran los hombres, amados. Dios obra de manera diferente. Y yo le decía, quizás Dios usó ese momento para que tú pudieras ver quién realmente es Dios. Y sabe una cosa, en ese momento Dios rompió mis esquemas, porque muchas veces pensamos, ay, no, es que somos hijos de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Cómo que con los hijos de Dios nadie se mete? Con el Hijo de Dios lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon, lo llevaron a una cruz, lo traspasaron, se burlaron de él. ¿Cuánto más de nosotros, amados? Eso es lo que nadie entendía del Cristo que vino a salvarnos. Eso es lo que nadie entiende del Evangelio, que nosotros, aleluya, predicamos y servimos. Eso es lo que nadie entiende, amado. Dios rompe los esquemas en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos un esquema de que Dios lo va a hacer como yo quiero. Pregúntele a Naamán. Pregúntele a Naamán, un hombre valeroso, un tremendo soldado leproso, que dijo, si yo voy y busco unas cartitas allá donde el rey, y si la llevo al hombre de Dios, él me va a sanar, él me va a quitar la letra, él me va a quitar lo que yo te va a orar por mí. Y sabe una cosa, cuando llegó donde el profeta, aleluya, venía con sus carros, con sus séquitos, con sus caballos, venía con regalos, venía con presentes. Y sabe una cosa, el profeta no lo recibió. Le dijo a Ujiel del profeta, el servidor del profeta, le dijo, vete, sal y dile a Naamán que se lave 7 veces en el río Jordán y que se tire allí 7 veces y la lepra se le va a ir. Y cuando Naamán vio esto, le rompieron su esquema. ¿Por qué le rompieron su esquema? Porque yo pensaba que yo iba a llegar y él iba a salir y que iba a acercarse a mí. Es muchas veces lo que nosotros estamos pensando. Nosotros muchas veces pasamos los días, las semanas, los meses en nuestra casa esperando que llegue un culto, esperando que llegue un predicador para que me ponga las manos, para que Dios haga conmigo algo. Y ya Dios te dijo hace rato lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que no encaja, aleluya, en el modelo y en el molde de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces Naamán se fue triste, se fue molesto. ¿Y sabe qué le dijeron? Pero si te hubiesen dicho que hicieras algo extraordinario, tú no lo ibas a hacer. ¿Qué esperaba Naamán? La cobra roja. Naamán, si fuera el Naamán del 2026, ¿verdad? El Naamán del 2026, ¿qué esperaba Naamán? Así te dice el Señor. Fuego. Algo extraordinario estamos esperando y Dios ya está obrando en nosotros. Algo extraordinario ya estamos esperando, pero Dios está aquí hace rato. Antes de que empezáramos a predicar, antes de que empezara el culto, aleluya, ¿sabe por qué? Porque Dios está tratando con nosotros desde que abrimos nuestros ojos. Tenemos que darnos cuenta que Dios no obra como nosotros pensamos. Sí, que quizás lo completa aquí, quizás
que empezar a ver que Dios no se ajusta. Mire, amado, escúcheme bien. Nosotros como iglesia tenemos que dejar de ser orgullosos. Y es nosotros, ¿verdad? Y es nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que dejar de ser orgullosos, porque el orgullo no nos permite ver a Dios. El orgullo, amado, nos impide recibir lo que Dios quiere para con nosotros. Y a veces Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero nuestra mente se cierra por el orgullo. Yo no le estoy predicando algo que yo no haya vivido. Yo no le estoy diciendo algo que yo no haya sentido. Sí, amado, todos nosotros tenemos orgullo. Y yo le decía en estos días de la iglesia, mira, si nosotros tenemos orgullo. No, nosotros no somos tan orgullosos. Si yo vengo para aquí, para la iglesia, y antes de venir para la iglesia, yo me bajo en un lugar y los zapatos se me llenan de tierra, yo digo, ay, yo no voy hacia la iglesia, qué vergüenza. ¿Será que porque los zapatos tienen tierra Dios no va a moverse? Dios no va a hacer algo. Ay, yo no voy para la iglesia porque yo no tengo ropa nueva. Ay, yo no voy para la iglesia porque yo no tengo. Ay, yo no voy para la iglesia porque, ay, si tú supieras todo lo que yo he hecho. Dios rompe los protocolos. Dios rompe los esquemas de nosotros los hombres. Y si Dios está llamando a hacer algo diferente, ¿por qué nos cuesta obedecer? Aleluya, aunque no lo entendamos. Si Dios nos está llamando a hacer algo diferente, ¿por qué nos cuesta, amados? Porque no lo hace todo el mundo. Pues eso quiere decir, aleluya, que Dios está rompiendo los protocolos en tu vida. Que mira, amado, escúchame bien, usted no necesita un micrófono para que Dios obre. ¿Sabe cuánta gente, aleluya, Dios ha sido ministrada por teléfono? ¿Hace cuánto no le envía un mensaje de texto a esa persona que Dios te tiene orando por ella? A decirle, te espero conmigo en la iglesia, estaba orando por ti, estaba pensando en ti, Dios se acordó de ti, algo Dios quiere hacer contigo. Pero estamos esperando que nos den el título de evangelista, de profeta, que nos den el título de pastor, que nos den el título de presidente. Yo digo, a mí una vez una persona me dijo, yo estoy preparando unos mensajes para cuando Dios me ponga como líder. Yo decía, ¿y por qué no lo da ahora? Eso es para cuando Dios me ponga como líder. No, estoy preparando unos mensajes. ¿Sabe una cosa? Se apartó. Nunca fue líder. ¿Dónde se quedaron esos mensajes? En la libreta, en la gaveta. No sé si está esperando todavía ser líder. Pero ¿saben lo que sucede, amado? Que ya tenía establecido en su mente un protocolo. Y si ese mensaje era para alguien de su familia, y si ese mensaje era para un compañero de trabajo, y si ese mensaje era para alguien que se iba a sentar con ella en algún momento, aleluya, y decirle, no, es que sabe que tengo algo sobre eso que decirte. Porque es que Dios quiere usarnos y Dios quiere hacer cosas grandes. Pero sabe una cosa, la iglesia tiene que tener todo un mismo pensamiento, un mismo sentir. Tenemos que estar todos mirando hacia el blanco para que entender al Dios que usted y yo le servimos, amado. El Dios que usted y yo le servimos, ¿sabe qué? Es un Dios que rompe todos los protocolos, es un Dios que obra, aunque nosotros no lo entendamos. Dios nos está preparando, Dios nos está preparando para algo más grande de lo que nosotros pensamos, amado. Lo que pasa es que no podemos ver más allá de donde Dios quiere que veamos. Dios nos está preparando para algo más grande. Nos está llamando a soltar el control y a dejar que Él obre como Él quiera. ¿Sabes a qué nos está llamando a decir? ¿Cuántos se atreven a decir, Dios, haz como tú quieras? Dios, haz como tú quieras, obra como tú quieras, rompe mi protocolo. No, amado, no podemos encerrarnos en nuestra propia estructura, porque cuando lo hacemos así, estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Porque, amado, porque Dios no quiere que construyamos cercas que impidan que Dios obre. Muchas veces le ponemos límites a Dios, le ponemos cerca. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que derribe esa cerca, que quite los límites, porque Dios no tiene límite. Dios no tiene límite.
Dios no tiene límites. Dios puede obrar de manera diferente. Dios puede obrar de manera que no entendemos. No podemos decir, aleluya, no podemos decidir, mejor dicho, no podemos decidir por Él. No podemos decir, este sí, este no. No podemos decidir, ay, es que Dios quiere hoy o mañana. No, es que tiene que ser mañana, no puede ser hoy. No, escúchame bien, no podemos decidir por Dios. Cuando Dios quiere obrar, no podemos detenerlo, no podemos ponerle freno, no podemos seguir postergando las cosas para Dios. Si Dios está diciendo que tiene que ser ahora, pues entonces tiene que ser ahora. Si Dios está diciendo que es momento de obrar, es momento de obrar. Si Dios te dice, la iglesia tiene que estar unida en un mismo pensamiento, la iglesia tiene que estar unida en un mismo pensamiento y alcanzando el propósito de Dios. Pero no podemos alcanzar el propósito de Dios si no entendemos que Dios rompe los esquemas, si no entendemos que Dios rompe, aleluya, las barreras, que Dios rompe los límites de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Aleluya, es tiempo de abrir nuestra mente a Cristo. Y me estoy diciendo que nos vayamos por ahí a lo loco, a hacer cosas en contra de Dios, que nos vayamos por ahí, aleluya, en el libertinaje. No, Dios no va a usar el libertinaje. Hay cosas dentro del esquema de Dios que Dios es capaz de usar. Dios nunca le va a faltar a su palabra. Dios nunca le va a faltar a sus promesas. Dios nunca le va a faltar a la verdad. Dios nunca va a faltarle a lo correcto. Y por eso, hermano, cuando conocemos a Dios de cerca, cuando nosotros hemos tenido una experiencia, cada experiencia que usted ha tenido es para que usted pueda reconocer a Dios, para que usted pueda saber cuándo Dios está orando, para reconocer su obra. Mire, amado, si hay algo que tenemos que pensar, dice la Biblia, en todo lo puro, en todo lo limpio, todo lo verdadero, todo lo que proviene de Él y todo lo que provenga de Él, que sea limpio, puro, verdadero. En esto tenemos que pensar. Dice la Biblia que pensemos en esto porque es la manera en que Dios obra, es la manera que Dios se nos revela, y Dios obra incluso cuando no encaja en nuestros libros, cuando no encaja en nuestros esquemas. Entonces, ¿qué yo quiero decir en esta mañana? Dejemos que Dios manifieste su poder como Él cree. El pueblo de Israel nunca pensó que tomaría agua de una piedra. El pueblo de Dios nunca pensó que se alimentaría 40 años del pan del cielo. Israel nunca pensó que por el día tenían una columna de nube y por la noche. Eso es una locura. El mundo moderno, pastor, eso es una locura. Entonces, ¿qué yo quiero decirle a usted, amado? Dejemos que Dios se manifieste con poder. ¿Por qué Dios no está sanando en este tiempo? ¿Por qué no estamos viendo milagros? ¿Están viendo milagros? Dios nos reta a que lo saquemos de sus caminos. Dios nos reta a que lo saquemos, amado. Estaremos viendo la liberación, la restauración. ¿Por qué Dios? ¿Por qué le escuchamos? ¿Cuántos lo han escuchado? Levanta la mano. ¿Cuántos han escuchado que dicen, ay, es que antes Dios lo hacía así y se libertaba, se veía liberación, se veía milagro? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Entonces, el Dios que tenemos ha cambiado. No, Dios dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo. ¿Saben lo que ha cambiado? No es el Dios que usted y yo le servimos. Lo que ha cambiado, aleluya, es el esquema que ha tenido el hombre en el corazón, que le ha impedido a Dios sanar, le ha impedido a Dios salvar, le ha impedido a Dios libertar, le ha impedido a Dios restaurar. Pero nosotros necesitamos, aleluya, necesitamos pensar y entender que es tiempo de que le demos la libertad a Dios para obrar. Si queremos ver sanidades, no podemos poner
instrucciones a Dios sobre cómo debe sanar. Si queremos ver libertad, no tenemos, aleluya, no tratemos de dirigir el mover del Espíritu Santo para que Dios liberte. Si queremos ver restauración, no decidamos por Dios a quién Él puede cambiar y a quién no. Aquel muchacho que anda conmigo allí, 14 años en las calles adicto. A ver, yo vi una foto de él, delante y del después. Si hubiese llegado así hoy, 2026 en la iglesia, desde siéntate por ahí a ver si Dios hace algo. Hay una pregunta que hace la Biblia. Esa pregunta que hace la Biblia es lo que cala profundo en mi corazón cada vez que yo hablo de este tema. La pregunta es: ¿habrá algo imposible para Dios? La pregunta es: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. No hay nada que se le imposibilite a Dios, amado. Dios quiere que entendamos lo sobrenatural de Él. ¿Cómo? Quitando las barreras, quitando los límites. Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, es lo que está por encima de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos tocar, de lo que nosotros podemos escuchar, de lo que nosotros podemos palpar. Amado, Dios está por encima de nuestra realidad, porque Él es sobre la naturaleza y nos está llamando a nosotros como iglesia a vivir en un nivel de fe que nosotros podamos ver su poder sobre las cosas naturales, sobre las cosas del hombre, sobre las cosas de la iglesia. Dios no siempre, aleluya, mira, amado, no siempre entendemos lo que Él hace, pero podemos estar seguros que de todo lo que hace, Él tiene un propósito. Entonces usted no está aquí sin propósito. Usted está aquí porque todo lo que hace Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea no es tratar de explicarlo todo. Nuestra tarea no es, aleluya, tratar de mostrar todo lo que hace Dios. No. Nuestra tarea es dejarnos guiar por Él. Nuestra tarea es que nosotros entendamos y escuchemos la voz de Dios. Que no endurezcamos nuestro corazón y caminemos aunque no lo entendamos. Y caminemos aunque yo no entienda lo que Dios está haciendo. Que caminemos, amados, porque por la fe. Por eso es que cuando yo veo el capítulo número 11 de Hebreo dice: y por la fe Abraham hizo, y por la fe el otro, y por la fe Abel, y por la... Mira, amado, que caminemos por fe, porque lo sobrenatural de Dios lo vamos a ver cuando nosotros no le ponemos límites a Dios. Cuando caminamos sin entender para dónde vamos, pero caminamos escuchando la voz de Dios detrás del que nos dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete al lugar donde yo te muestro. Mira, ¿sabe una cosa? Dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Me ofreció mejor sacrificio. Mira, amado, muchas veces nosotros tenemos miedo porque no sabemos cantar, porque no sabemos tocar, porque no tenemos buena voz. ¿Y sabe qué está diciendo? Que por la fe Abel alcanzó a entregar un mejor sacrificio. Dios no está esperando que tú cantes lindo. Dios no está esperando que tú seas el mejor músico. Dios no le interesa que tú seas el mejor predicador. A Dios le interesa que tú seas obediente y que camine, aleluya, aunque no entienda lo que Dios está haciendo. Hoy Dios nos llama a rendirnos ante su voluntad. Dios nos llama a rendirnos no tan solamente ante tu voluntad, sino a rendirnos sin limitaciones. ¿Hace cuánto estás limitando a Dios? Hoy es el día de quitar barreras. Hoy es el día de decirle: Señor, haz como tú quieras. Haz como tú quieras en mi vida. Haz como tú quieras en mi familia. Haz como tú quieras aquí en la iglesia. Haz como tú quieras, amado. Y si tú quieres que Dios se mueva sin restricciones en tu vida,
Y en la iglesia, hoy Dios te dice, quita los muros de tu mente. Renueva tu mente, tu pensamiento, como le dijo el apóstol Pablo a Romano. Tenemos que renovar. Y renovar es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de ver las cosas. Si quieres que Dios se mueva sin restricciones, es tiempo de cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos. Dígale al Señor, dígale, yo no voy a poder seguir encerrado en este pensamiento y poder seguir viendo tu promesa a la misma vez, tu esposa. O te quedas en tu pensamiento y te limitas. O renuevas tu mente, sales de la cajita y comienzas a ver cosas más grandes que Dios, más grandes de Dios en tu vida. Por eso, cuando nosotros leemos muchas veces Jeremías 23:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es tiempo de clamar, es tiempo de buscar, es tiempo de rendir nuestra voluntad y decirle, manifiéstate en mi vida como tú quieras. Muéstrame, Señor, y llévame donde tú quieras. Es tiempo de decirle al Señor, quiero conocerte más. Y termino con esto. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 32, está Moisés hablando con Dios. Y allá están diciendo, y a ese pueblo, Moisés, yo le digo, no, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y hay algo en ese pasaje bíblico que a mí me llama la atención, que es cuando Moisés le dice, está bien, pero muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, no ha habido un hombre que haya visto mi gloria y siga viendo. Pero yo voy a hacer algo. Yo voy a pasar. Y cuando esté pasando por tu lado, no le dijo que se metiera la pena. Le dijo, no te voy a meter la pena. Y yo voy a poner mi mano sobre ti. Y cuando yo paso, tú vas a ver mi espalda. ¿Sabe una cosa? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Porque el Señor le estaba diciendo a Moisés, quizás tú no vas a poder ver lo que yo estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo, pero tú vas a tener un privilegio, que vas a verme a mí después que lo hice. ¿Sabes lo que es la espalda? La espalda de Moisés significaba que ya había pasado y que ya lo había hecho. Entonces muchas veces nosotros queremos ver a Dios haciendo las cosas y nosotros, escúchenme bien, no tenemos la capacidad para ver lo que Dios hace. Perdón, no tenemos la capacidad para ver cómo Dios lo hace, pero sí tenemos la capacidad para ver lo que Dios ya hizo. Cuando Dios va a sanar a alguien, usted no ve cómo Dios lo sana, usted ve cómo ya Dios lo sanó. Cuando Dios va a libertar a alguien, nosotros pensamos que estamos viendo cómo Dios lo liberta. No, estamos ya viendo el producto de la liberación de lo que Dios ya hizo. Y nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a entender, aleluya, que Dios lo hace como quiera. Nosotros no vamos a entender a Dios, pero sí podemos ver, aleluya, las cosas grandes de Dios. Cuando salgamos de los esquemas, es que estamos queriendo, aleluya, preguntarle al Señor, ¿y con qué dedo tú sanas? ¿Con qué virtud tú lo libertas? ¿Con qué medicina tú lo sanas? No, Dios es Dios y lo que quiere es que la iglesia vea y entienda que Él hace como quiera. Simplemente nosotros tenemos que salir de nuestros esquemas para ver a Dios obrando. Dios está listo para moverse en este lugar. Dios está
Dios está Dios está listo, aleluya, para hacer algo grande en nuestra vida. Ahora estaremos nosotros listos para ver a Dios obrar. Estaremos nosotros listos para ver a Dios libertar. Estaremos nosotros listos para ver la gloria de Dios manifestar en nuestra vida. Este no sé dónde hablo, pero yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Camina aunque no entiendas a Dios. Camina aunque no veas nada de parte de Dios. Es tiempo de movernos, es tiempo de creer, es tiempo, aleluya, de que Dios se manifieste en nuestra vida. Aleluya. Habrá alguien en este lugar que lo pueda creer. Habrá alguien en este lugar que pueda entender que Dios es Dios donde quiera que esté. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. Dios, el Dios que rompe los esquemas. Dios es el Dios que rompe los límites. Mira, amado, Dios no tiene límites. Si sientes que Dios está desafiándote de una manera, si sientes que Dios te está desafiando tu vida, tu relación con Él, eso es lo que Dios quiere provocar en esta hora. Dios quiere desafiarte a caminar por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, que aunque no veamos nada, seguimos caminando. Aunque no veamos nada, seguimos creyendo que Dios lo hará otra vez, que Dios lo hará otra vez, que Dios lo seguirá haciendo en nuestra vida, que Dios se seguirá glorificando en nuestra vida. Así que, amado, en esta hora, si Dios te ha desafiado y tú aceptas el reto de Dios, caminar aunque no veamos nada, caminar, mire, escúcheme bien, aunque no sientas nada, caminar, ese es el reto, caminar aunque no veamos a Dios, entender y saber que Él está ahí y que está, aleluya, y quiere manifestarse. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos, más grandes, más profundos que nuestros caminos. Así que, amado, hoy Dios nos hace este reto, hoy Dios nos desafía a creer y seguir caminando aunque no veamos nada. Así que en esta hora, amado, si hubiese alguna persona que necesita la oración, que necesita gloria al nombre de Jesucristo,